La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Buenos días, Señor les bendiga. ¿Qué les parece si antes de comenzar oramos y entregamos este tiempo de enseñanza al Señor? Padre celestial y amado, te damos gracias, Dios, por este día maravilloso que nos regala, Señor. Gracias por las gracias y las misericordias que hemos recibido esta mañana, Señor. El hecho de poder levantarnos, de poder asistir aquí, compartir con tu pueblo, Señor, el pueblo que tú compraste con tu preciosa sangre, el pueblo que tú redimiste a través de la cruz, Señor, y el que ahora está santificando, Señor. Te damos gracias, Señor, por la comunión que tenemos, por el poder compartir y escuchar tu palabra cada domingo, Señor, y entre semana confiamos también que tu palabra sigue redarguyéndonos, Señor, examinándonos, exhortándonos, Señor, para poder hacer la obra que tú deseas en nosotros y poder crecer a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Te pido por esta mañana, por esta enseñanza que me ha tocado pues impartir en la mañana de hoy, que seas tú, Señor, abriendo corazones, que seas tú utilizándome, Señor, de las formas como tú desees y quieras, Señor, y que esta enseñanza pues sea de edificación y de provecho para mis hermanos, para mí mismo, Señor, también debe ser de mucho provecho, Señor, para poder seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús entregamos este tiempo. Amén y amén. Bueno, hermano, el tema que nos tocó para el día de hoy fueron de los juramentos y votos lícitos. Es el capítulo número 22 de la Confesión de Westminster, y para los que tienen el libro que estamos estudiando es el capítulo número 21. Bueno, cuando hablamos de los juramentos y votos lícitos siempre nos metemos como en un pequeño problema, ¿no? Porque cuando uno trata este tipo de temas siempre es como que controversial cuando, por ejemplo, tú vas a las enseñanzas en Mateo 5, cuando el Señor dice que no juremos absolutamente por nada, ¿no? Y aquí estamos viendo que los juramentos son lícitos. Entonces empieza uno como a entrar en esta controversia de empezar como a querer corregir qué fue lo que el Señor realmente quiso decir, y empieza uno como entrar en el detalle y en el contexto y eso, y se vuelve un poco difícil tratar de hacer explicar qué fue lo que el Señor quiso decir, ¿no? Y como dicen por ahí, estamos pisando terreno santo, ¿no? Las palabras del Señor Jesucristo no son cualquier cosa. Entonces siempre es controversial decir que, bueno, los juramentos son lícitos y válidos, pero Jesús dice que no juremos. Entonces siempre entramos ahí como que, entonces sí o no. Pero vamos a ver hoy a la luz de las Escrituras también qué fue lo que realmente nuestro Señor Jesucristo quiso decir. Vamos a Mateo 5, del 33 al 37. El que lo tenga, pues, lo puede leer. 5 del 33 al 37. Amén. Bueno, aquí ven realmente que Jesús literalmente y tajantemente dice que no juremos absolutamente por nada. Que no juremos no solamente por Dios, sino absolutamente nada. No debemos jurar absolutamente por nada porque todo le pertenece al Señor. Pero si tenemos en cuenta el contexto, realmente Jesús no está diciendo que no podemos jurar bajo ninguna circunstancia, sino que simplemente Él está haciendo un llamado a que nuestro sí y nuestro no pues sean de una manera íntegra, que nuestras palabras sean totalmente íntegras y que lo que nosotros digamos se cumpla. O sea, prácticamente decir sí es como si estuviéramos dando un tipo de juramento, porque no es, decir que sí pero no hacerlo sería ir en contra de lo que realmente nosotros somos ahora, ¿no? Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestra naturaleza pertenece a la verdad. Tenemos el espíritu de verdad y seguimos a la verdad, que es Cristo. Entonces lo que Jesús realmente estaba haciendo era ir en contra de una falsa enseñanza que tenían los fariseos en ese momento. Ellos creían que solamente los juramentos que se debían cumplir eran los juramentos que se hacían en el nombre de Dios. Porque cuando tú jurabas por Dios pero no cumplías, eso era una profanación al nombre de Dios. Entonces, pero los otros tipos de juramentos
Por cualquier otra cosa que tú llegases a jurar, pues podías romperlo con facilidad porque no estabas profanando el nombre de Dios, que era lo realmente importante. Y Jesús hacía un llamado, obviamente era como que no, o sea, absolutamente todo por lo que tú jures está, y no cumplas ese juramento, pues estás cayendo en perjurio, estás jurando falsamente, estás dando falso testimonio, ¿no? Estás mintiendo realmente. Entonces, vamos a ver estas falsas enseñanzas que ellos proclamaban, por ejemplo, en Mateo 23, 16, 22. Vamos a ver un poco qué fue lo que el Señor quiso realmente contrarrestar, ¿no? 23, 16 y 22. Bueno, aquí ven que ellos tenían este tipo de enseñanzas, ¿no? Habían cosas por las cuales se podían jurar y otras por las cuales ellos consideraban que no era lícito, o sea, que había cosas por las cuales tú podías jurar y debías cumplir, estabas atado a cumplir ese juramento, pero había otro tipo de cosas que tú podías como, bueno, este juramento no, realmente tú lo puedes no cumplirlo porque el objeto por el cual estás jurando no tiene suficiente valor, ¿no? Entonces puedes desacatar este mandamiento, este juramento, no puedes librarte de este juramento, puedes librarte de esta atadura en la cual te encuentras. Jesús lo que quiso decir con esta enseñanza de Mateo 5, 33 fue todo lo contrario. Dijo, absolutamente todo por lo que tú jures es como si estuvieras jurando por Dios mismo, porque todo le pertenece a Él. Aún tus cabellos, aún ni siquiera por tu cabeza puedes jurar, ni siquiera por ti mismo puedes hacer ningún tipo de juramentos. Entonces, para estar en este tipo de enseñanzas erradas de los fariseos, Jesús dice, mejor ni siquiera jures. No te comprometas a jurar si no vas a cumplir lo que has jurado. Más bien, comprométete con tu palabra, o sea, tu palabra tiene que ser sí y no. O sea, tu palabra tiene que ser de tal calidad y de tal valor que solamente el decirla debe ya dar seguridad a la persona de que tú vas a cumplir. Entonces, eso es lo que realmente el Señor quiso decir. Y cuando dice que si agregamos algo más a nuestro sí y a nuestro no, como un juramento, eso realmente proviene del maligno. Pero lo que Jesús realmente quiso decir aquí no es que eso fuera pecaminoso jurar, sino que proviene del maligno es por nuestra condición caída. O sea, es como el divorcio. O sea, el divorcio no es una orden de la ley, ni es una obligación de la ley. Es un permiso que se da por la dureza de nuestros corazones. Asimismo, el juramento entra en este mundo debido a nuestra pecaminosidad y a nuestra falta de verdad, debido a lo diluida que están nuestras palabras, debido a que nosotros no andamos conforme a la verdad. El Señor la ley permitió que entrase el juramento, fue permitida por la ley de Dios para que nuestras palabras tuvieran algo de valor. Y el Señor también nos exhorta que si hacemos un juramento, pues lo cumplamos, porque estamos jurando por Él. Y es lo que Jesús dice, ¿no? Nuestros antepasados decían, no jurarás falsamente, sino que cumplirás todos tus juramentos. Esto es una recopilación de varias enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice, cumple tus votos a Jehová. Si juras por el nombre de Jehová, cumple tu palabra, porque no es por cualquier cosa que estamos jurando, es por el nombre del Señor. Y no cumplir ese juramento que hacemos en nombre de Dios, pues obviamente es una transgresión de la ley en el tercer mandamiento, que dice, no tomarás el nombre de tu Señor en vano. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de jurar. O sea, Jesús lo que está haciendo es, dense cuenta el gran valor que tiene el nombre de Dios y de todo lo que le pertenece al Señor, por lo cual ustedes no pueden tomarlo como cosa ligera. Incluso, vamos más allá, o sea, lo que Jesús está haciendo es interiorizar la ley. O sea, no solamente se queda con la letra de la ley, como dicen por ahí, sino que interioriza la ley así como hace con todos los demás mandamientos, ¿no? Cuando Él dice, por ejemplo, no cometerás adulterio, bueno, listo, no me acuesto con nadie, no cometo adulterio, no, pero si miras a una mujer y la deseas en tu corazón, cometiste adulterio. Pasa lo mismo. O sea, el hecho de que Jesús está diciendo es que tu sí sea sí, o sea, que sea realmente como un juramento. No tienes necesidad de jurar porque eres tan íntegro, la calidad de tus palabras son tan tales que no hay necesidad de jurar, porque esa es tu esencia, es tu nueva naturaleza. Y también entra en el contexto del Sermón del Monte, ¿no? Que tu justicia sea mayor que la de los fariseos. Ellos tomaban por trivial cualquier cosa, tú no tomas por trivial ni siquiera tus propias palabras, porque estás hablando delante de Dios permanentemente. O sea, nosotros permanentemente estamos en la presencia de Dios. O sea, de comprometerme con una persona, así no le jure nada, debe cumplirse, porque es Dios quien está siempre de testigo entre nosotros. Y eso es básicamente lo que el Señor promovía con este tipo de enseñanzas. O sea, no era no jurar, era que tus palabras fueran tal que no necesitaran juramento, que no se debiera hacer juramento. Pero vuelvo y repito, debido a nuestra condición y el mundo en que nos encontramos y a la falta de verdad que en el mundo hay,
es necesario el juramento. Y esto es lo que enseña realmente lo que el autor aquí nos muestra, que enseña la confesión de Westminster. Por ejemplo, veamos entonces qué es lo que dice la confesión. El primer párrafo dice: un juramento es lícito un juramento lícito es parte de la oración religiosa. Y es la primera enseñanza, ¿no? La naturaleza de juramento. ¿Cuáles son los juramentos que realmente son lícitos entonces? ¿Cuándo debo yo entonces jurar? ¿Por qué debo entonces yo jurar? Bueno, aquí la confesión también nos dice por qué es lícito, o sea, cuándo es lícito. Por medio del cual una persona, en una ocasión justa, al jurar solamente, invoca a Dios como testigo de lo que afirma, promete y para que le juzgue según la verdad o falsedad de lo que jura. Nuevamente, ¿no? Aquí vemos que hay juramentos que son válidos y que hacen parte de nuestra oración. O sea, tú puedes hacer un juramento que sea bueno. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eso me vino esta mañana a la mente. Por ejemplo, si yo juro que voy a educar a mi hijo en mi fe, en las enseñanzas bíblicas, en la instrucción y disciplina del Señor, eso es un buen juramento. O sea, yo estoy haciendo un juramento bueno, algo que me estoy trayendo a Dios como testigo y estoy invocando el nombre del Señor en que yo creo, al que yo adoro, y lo traigo como testigo de las palabras que estoy diciendo. Eso es un buen juramento. Otro buen juramento es cuando nos casamos. De hecho, nosotros juramos ante otra persona y juramos delante de Dios que vamos a amar a esa persona y que vamos a estar con ella hasta la muerte. Eso es un buen juramento. O sea, cuando tú haces un pacto matrimonial, hace una serie de votos y juramentos, los cuales son dignos de alabanza, ¿no? Que traen gloria al nombre de Dios. Cuando juras por ellos y sobre todo cuando si tú juraste por ellos porque estás dispuesto a cumplirlos y porque no es menor cosa, pues, transgredir esos juramentos. Bueno, la segunda cosa que nos enseña la confesión de Westminster es el único nombre por el cual se puede juramentar. Esto es básicamente algo lo que Jesús decía aquí en las enseñanzas, ¿no? Cuando él decía que no juráramos por el templo, ni por Jerusalén, ni por la tierra, ni por nosotros mismos, era básicamente esto, ¿no? Porque eso hace parte de lo que le pertenece a Dios. Entonces no es cualquier cosa por la cual estamos jurando. Entonces lo único por lo cual nosotros deberíamos realmente jurar es por Dios. Eso dice en la sección 2 de la confesión. Las personas deben jurar únicamente por el nombre de Dios, el cual debe ser usado con toda reverencia y santo temor. Por tanto, jurar en vano o precipitadamente por este nombre glorioso y terrible, o jurar en alguna manera por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser detestado. También nos invita a reflexionar antes de hablar o antes de comprometernos. O sea, cuando nosotros a la ligera decimos tal cosa, voy a hacer tal cosa, piensa antes de lo que estás haciendo. Porque si bien estamos hablando en un contexto de juramento, a mí me gustaría llevarlo un poco más allá, por lo que decía Jesús, que tú sí sea no y que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, ten en cuenta que tus palabras siempre están medidas y sopesadas por Dios. O sea, no hay un momento, un lugar en el que tú no estés hablando y Dios no esté de testigo. O sea, y en cosas tan triviales, de hecho. O sea, ponte a pensar, por ejemplo, cuando tú te comprometes con una persona de verte a tal hora y llegas 2 horas después. O sea, tú podrías decir, pero la otra persona se molesta y tú puedes decir, no, pero eso no tiene ningún inconveniente. Estás cometiendo el mismo pecado que los fariseos. Estás trivializando el valor de tus propias palabras. O sea, ten en cuenta que tú eres un hijo de Dios y que tus palabras tienen un valor, deben tener un valor y una calidad única. Porque tu justicia es mayor que la de los fariseos. Tu justicia es mucho mayor, porque tu justicia no pertenece al sistema de valores de este mundo, sino al sistema de valores del reino de los cielos. Entonces tú siempre debes hablar con verdad. Siempre debes decir la verdad. Lo que tú digas debe ser ley para ti mismo. O sea, tú debes comprometerte con lo que estás diciendo. Eso para ti debe ser como si estuvieras haciendo un juramento. Por eso es que nosotros no nos dan ninguna clase de temor tener que jurar. Porque mis palabras son de tal valor que si me piden jurar, pues con confianza lo hago y con limpia conciencia lo hago. Porque sé que el Señor que vigila todas mis palabras en todo momento, pues también pues lo puedo traer como testigo. Porque no tengo ningún temor de hacerlo porque debo cumplir su palabra. Obviamente yo sé que es difícil a veces tener este tipo de llevar una vida íntegra con nuestras palabras, pero bueno, por la gracia de Dios, pues esto es posible, ¿no? Además, así como en un asunto de peso y de importancia, un juramento está autorizado por la palabra de Dios tanto bajo el Nuevo Testamento como bajo el Antiguo Testamento. Del mismo modo, cuando una autoridad legítima
demanda un juramento lícito para tales asuntos, dicho juramento debe hacerse. Lo que les decía, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que tener ningún tipo de temor, por ejemplo, si vamos a una corte y nos piden jurar. O sea, con total confianza voy a jurar porque yo estoy dispuesto a decir toda la verdad. Debo decir toda la verdad. Aun si el juramento no existiera, debo decir toda la verdad. Porque es mi Señor quien está de testigo siempre. Aun si la gente cree o no cree mis palabras, aun si la gente sabe si voy a cumplir o no lo que estoy diciendo, o si estoy diciendo las cosas con limpia conciencia, el Señor sabe lo que estoy diciendo. Y Él sí está sopesando mis palabras. Entonces, en una corte debo tener pues total confianza de jurar. Cuando se nos piden también, por ejemplo, las promesas de compraventa son juramentos que se hacen entre dos personas le damos sello notarial. O sea, de la ley no debe haber ningún problema. Si la autoridad te exige eso, pues hazlo. Es que tú vas a cumplir con lo que has prometido. Y aquí dice que el Nuevo Testamento y tanto el Antiguo Testamento dicen que esto es lícito. Y vuelvo y digo, no contradice las palabras de Jesús. Inclusive el mismo Jesús estuvo bajo juramento varias veces y estuvo dispuesto pues, a someterse al juramento, ¿no? Cuando lo llaman a juicio en el Sanedrín, el sumo sacerdote le dice, ¿qué? Te pido en el nombre de Dios que me digas si tú eres el Hijo de Dios. O sea, invocó a Dios como testigo. Dígame. Te conjuro, ¿no? Entonces Jesucristo dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y verás que vendré en mi reino también, ¿no? O sea, Él no tuvo ningún problema en decir porque él es la esencia de la verdad, ¿no? Su naturaleza es verdad y pues Él no tiene ningún problema en estar bajo juramento. El mismo Dios se sometió a estar bajo juramento, ¿no? Y uno se diría, bueno, pero si los juramentos entraron debido a la maldad de nuestro corazón, porque Dios, si es santo y perfecto, tiene necesidad de jurar. O sea, Él le juró a Abraham, le juró a David, hizo un pacto con nosotros, hizo un juramento con nosotros. ¿Por qué entonces el Señor tendría que jurar si sus palabras siempre son verdad? No lo hace porque su carácter tenga algún defecto. Él lo hace porque tú necesitas el juramento para que tu fe sea motivada, sea animada, sea fortalecida. O sea, el juramento le da un valor. Y de hecho, Él lo jura por sí mismo, porque no hay nada en el mundo que tenga más valor que Él mismo, ¿no? Por mí mismo he jurado que te daré por herencia a las naciones, por mí mismo he jurado que te daré descendencia, por mí mismo he jurado todo lo que el Señor lo hacía por su nombre, ¿no? Y eso nos lleva una vez más a tener en cuenta el gran valor del nombre de Dios. De hecho, como cristianos, te decía que no deberíamos tener temor inclusive en un momento dado, ya sea que no estemos bajo ninguna autoridad, de someternos a un tipo de juramento, porque creo que eso también, como decía la confesión aquí, hace parte de la oración religiosa en el sentido de que das fe y testimonio del Dios al que sirves. O sea, traer a Dios como testigo tuyo y decir, bueno, yo juro en el nombre de Dios, es como, mira, yo le sirvo al Dios del universo, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo ve, al Dios que no se puede engañar. Él es mi Señor, mi Rey y a Él es a quien sirvo. Y no tengo más nada más valioso por lo cual jurarte y te juro por Él. O sea, la gente puede ver a través de eso cuán valor tiene Dios para ti. Obviamente tienes que cumplir lo que dices. Y como te diga, así no esté el juramento de por medio, Dios siempre está de testigo delante de ti, ¿no? La tercera cosa que nos enseña la confesión es la conveniencia y el deber del juramento en situaciones apropiadas. ¿Qué quiere decir esto, no? Vuelvo y repito, ¿no? Que no debemos jurar a la ligera, que debemos estar pendientes siempre de lo que estamos diciendo y lo que vamos a decir. Mira lo que es la tercera sección de la Confesión de Fe de Westminster. Cualquiera que hace un juramento debe considerar debidamente la importancia de tan solemne acto y por lo tanto no deberá afirmar nada más que aquello de lo cual está plenamente seguro que es la verdad. Tampoco debe la persona alguna obligarse mediante juramento a cosa alguna, sino solamente a lo que es bueno y justo y a lo que cree que lo es y a lo que es capaz y está decidido a cumplir. Además, es pecado rehusar un juramento tocante a algo bueno y justo cuando es requerido por una autoridad legítima. Por ejemplo, hay situaciones en las que es conveniente que juremos, ¿no? Y que es debidamente jurar, pero tenemos que tener en cuenta también al momento de jurar, o sea, estar seguros de que eres capaz de cumplir lo que has jurado que vas a hacer. Y estar seguro que tienes los recursos para cumplir lo que vas a hacer. Y tener en cuenta lo que estás diciendo, ¿no? Porque a veces juramos a la ligera. A mí me pasa, o sea,
cada ratico, ¿no? A veces estoy diciendo algo a Camila y no me cree, yo te lo juro por Dios. O sea, y de pronto sea verdad lo que estoy diciendo, pero de pronto no lo sea. Porque juré a la ligera, o sea, en el momento de ofuscación de que no me quiere creer, dije eso ligeramente y después reflexiono, bueno, pero ¿será que sí realmente lo que estoy diciendo sí es así o no? Entonces, es tener en cuenta también, eh, o sea, no jurar a la ligera, o sea, o sea, quédate callado mejor y di, bueno, yo creo que es así o ten en cuenta lo que estás diciendo antes de jurar. Y también dice que en ocasiones es apropiado tomar un juramento porque hay veces que esto también trae paz a la otra persona. O sea, cuando tú estás en un contexto donde tú requieras hacer un juramento, donde sea necesario jurar por el nombre de Dios, hazlo sin problema. Si tú ves que esto trae tranquilidad a la otra persona, de que tú vas a cumplir lo que has dicho, pues jura sin ningún tipo de inconveniente. O sea, eso no es pecaminoso ni es desagradable a los ojos de Dios. Cuarta cosa, el sentido en el cual debe ser interpretado el juramento. Aquí dice la confesión que ese sentido debe ser claro y común debe hacerse debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin ambigüedad o reservas mentales. Dicho juramento no debe obligar a pecar, pero en todo lo que no sea pecaminoso, habiéndolo hecho, su cumplimiento es obligatorio. Aun cuando sea perjuicio propio, tampoco debe violarse, aunque se haya hecho a herejes o a infieles. Bueno, el sentido en el cual debe ser interpretado el juramento, como dice aquí en la confesión, no debe ser con ambigüedad, o sea, no debe haber, debe ser claro. Lo que tú juraste, eso debe estar claro para ti y debe ser claro también para la otra persona. O sea, ambos deben estar claros en lo que están jurando. Aquí el autor pone un ejemplo y es la ordenación de un ministro presbiteriano. Dice que cuando se ordena un ministro presbiteriano, esa persona se le pide que bajo juramento que acepte ciertas doctrinas de la fe reformada y que pues esté en completa concordancia con ellas, ¿no? Que no debe haber ningún tipo de ambigüedad o él debe estar plenamente seguro de que está creyendo en todas ellas de la manera correcta, de la manera como la fe reformada las cree, ¿no? Porque entonces él decía que muchas veces se hacen juramentos como de oficio a la ligera, ¿no? Como que, bueno, yo juro, ¿crees tú en la doctrina de la elección, en la resurrección de Cristo y en que la palabra es infalible? Él dice, puedo estar de acuerdo con algunas, pero no con otras. Entonces él dice, en tal caso no jures. O sea, pero hay gente por hacer el juramento solamente y ordenarse, dice, sí, juro por estas cosas, pero yo no creo que la palabra sea realmente infalible o que no tenga error alguno, ¿no? O que no pueda llegar a encontrar un error en la palabra de Dios. Entonces ahí estás cometiendo un perjurio, estás jurando falsamente. Porque tu mente, a pesar de que tu boca lo está diciendo, no está de acuerdo completamente con lo que tú dices jurar. Entonces ahí estás cometiendo perjurio y eso es un delito gravísimo. De hecho, aquí obviamente no te van a juzgar por eso, pero ante la corte, si tú das testimonio o rindes algún tipo sí, de testimonio y bajo juramento y no estás diciendo toda la verdad, nada más que la verdad, y se descubre que dijiste algún tipo de mentira en ese testimonio, eso es perjurio y tiene cárcel. Igualmente para Dios es igualmente pecaminoso y abominable. De hecho dice que es como un juramento hecho a los ídolos. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando vayamos a jurar que nuestra conciencia y, bueno, como decía, nuestra esencia esté de acuerdo con todo lo que estamos aseverando y estemos aceptando en esos juramentos. Entonces debe ser interpretado en un sentido claro y sin ambigüedades. O sea, tú debes estar totalmente consciente de por lo cual estás jurando, a quién estás jurando y estar dispuesto a cumplir, no solamente en acciones, sino en conciencia también lo que estás jurando y lo que te estás comprometiendo.
Por ejemplo, yo espero bautizar a mi hijo aquí, ¿no? Y digamos que aunque yo no diga esas palabras con juramentos, el simple hecho de aceptar el bautizo y hacer a mi hijo pues parte del pacto de Dios me lleva a mí a un compromiso público también, de cumplir con lo que la palabra de Dios demanda que un padre debe hacer con su hijo y lo que debo enseñarle, ¿no? Y si no estoy dispuesto a hacer eso, pues mejor no lo bautizo. O sea, no, no hago ningún tipo de ceremonia porque no estoy de acuerdo con todo lo que esa señal demanda, ¿no? Y por último, el quinto punto o la quinta enseñanza, el fundamento de los juramentos y hasta qué punto son obligatorios de cumplirse. Entonces aquí la confesión decía que los juramentos son obligatorios, pero cuando te obligan a cometer algún acto pecaminoso, pues ya no son obligatorios. O sea, si tú hiciste un juramento en algún momento, eh, digamos que no eras creyente y juraste por alguna cosa, o que juraste que ibas a hacer una cosa, que el acto como tal es pecaminoso, pues si ese juramento te lleva a cometer pecado, pues no lo hagas. El autor aquí pone un ejemplo, por ejemplo, que si una persona antes estaba en la fe católica romana y hacía un juramento de que iba a educar a su hijo en esa fe, o sea, tú no estabas obligado a cumplir ese juramento, porque fue un juramento que hiciste, pues, en un estado de inconsciencia, se puede decir, y es pecaminoso. Entonces tú deberías arrepentirte por el juramento hecho y no estás obligado a cumplirlo, porque de hecho el de educar a tu hijo en una fe que no promueve los valores evangélicos o lo que la palabra de Dios dice acerca de Cristo, pues ya estás cayendo en pecado. Entonces sería mucho más grave si ya cometiste un pecado al jurar que ibas a criar a tu hijo en esa fe, ahora cometes un pecado mucho mayor si persiste porque estás obligado a cumplir ese juramento cuando tú realmente no crees que esa es la fe correcta. Y de hecho estás también diciendo, cometiendo lo que el autor dice aquí, ¿no? Estás siendo incongruente con tus pensamientos. O sea, tú no tienes que jurar bajo ninguna circunstancia. O sea, tú no tienes que cumplir un juramento bajo ninguna circunstancia si eso te obliga a pecar. Tú estás absuelto del juramento que hiciste. ¿Qué otra cosa? Pero en todo lo que no sea pecaminoso, habiendo hecho el juramento, debe cumplirse, o sea, es obligatorio. Si aquello que tú prometiste no es pecaminoso, cúmplelo, aunque eso te traiga a ti un tipo de perjuicio, aunque te traiga algún tipo de contrariedad, ¿no? Entonces hay momentos lícitos donde es obligatorio jurar, pero esos momentos lícitos a veces pueden traer algún tipo de problemas a nuestra vida y el autor te dice, o sea, no estás libre de no cumplir eso porque te va a traer algún conflicto. O sea, por ejemplo, tú en algún momento juraste que ibas a comprar tal casa y de repente pues ya no tienes los recursos necesarios para comprarla. Hermano, bueno, obviamente no quiere decir que ahora bueno, estás obligado a cumplir tu palabra. De alguna u otra forma tienes que resarcir el error. Obviamente no estoy diciendo que vas a buscar la plata como sea y a cometer un acto pecaminoso para pagar eso, pero si te comprometiste, busca la forma de que cumplas con tu palabra, así eso traiga algún tipo de perjuicio a tu vida y te toque prestar otro dinero del banco o ¿cómo se llama? O buscar la forma de recortar gastos o lo que sea. Si eso trae algún problema a tu vida, hermano, usted se comprometió, cúmplalo. Y eso es algo bastante importante para nosotros hoy en día. En nuestros contextos la palabra está totalmente diluida, aun cuando juramos. O sea, nosotros juramos a la ligera y prometemos cosas y no las cumplimos. Y bueno, lo juré, no importa. Y si no lo juraste, peor todavía, menos importa, ¿no? Y creo que eso también nos enseña a nosotros como creyentes cuál debe ser la calidad de nuestras palabras. Y repito eso bastante porque es penoso que aún entre nosotros nuestras palabras tengan poco valor. Y de hecho me atrevo a decir que es aún penoso que entre cristianos tengamos que hacer, o sea, no digo que siempre, que no sea válido jurar entre nosotros, pero creo que el ideal sería no jurar. Y el punto es lo que te digo, o sea, el juramento entró debido a una falla en nosotros, ¿no? A nuestra pecaminosidad. Pero el ideal sería que nuestras palabras sean de tal valor entre hermanos, por lo menos, ¿no? Que no haya necesidad de jurar. O sea, si Robinson me promete algo, yo debo estar seguro que Robinson lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque él tiene a Dios delante de él todo el tiempo, lo juzga, lo tiene como testigo y no debe haber ningún problema en que yo confíe en Robinson y que Robinson va a cumplir su palabra, ¿no? Ahora, si el hermano requiere que tú hagas un juramento, pues no tengas tampoco ningún problema en hacerlo. Si eso le hace bien a tu hermano, pues
eh, hazlo con total confianza, eso glorifica a Dios también, ¿no? Pero creo que el ideal sería, por lo menos entre contextos de cristianos, no jurar. Por ejemplo, yo creería que un cristiano no debería hacer una promesa de compraventa con otro cristiano, porque debería haber la suficiente certeza de que mi hermano va a cumplir con lo que ha prometido. Obviamente entendemos que es muy difícil eso, ¿no? Pero eso creo que sería el ideal y eso también es el llamado que debemos tener como creyentes. Bueno, yo creo que terminamos, pero voy a hacer unas preguntas porque me parece que las preguntas de aquí también son bastante acertadas y porque este tema en general a mí me parece bastante prudente, ¿no? Porque yo asistí a otra iglesia donde tú no podías jurar bajo ninguna circunstancia, pero era chistoso porque no podías jurar, pero cuando se te pedía, o sea, te la costumbre entre nosotros de que, por ejemplo, tú le pedías alguna información a una persona o le estabas hablando de alguna cosa, o te enteraste de algo que esa persona hizo y tú le dijiste, hey, dijiste tal cosa. Esa persona te dice, no, pero me dijeron que sí. Entonces, la que decía era para que la persona dijera la verdad, era delante de los Dios, delante de los ojos de Dios, ¿es sí o no? Tú quedas como que mierda, delante de los ojos de Dios me toca decir que sí, pero no podía jurar bajo ninguna circunstancia. Entonces, como te decía, es algo bastante irrisorio porque realmente poner a Dios como testigo ya estás trayendo a Dios en juramento, o sea, entonces es un poco absurdo, ¿no? Y también se dan unos excesos también de que, por ejemplo, los anabatistas, lo que ellos no juraban bajo ninguna circunstancia. Así se pusiera un estrado o lo que fuera, o así la autoridad gubernamental te pidiera que tenían que jurar, ellos no juraban. Entonces creo que también, no sé si todavía se puede aquí en Colombia con el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Tú puedes, si tu fe te impide jurar, pues tú no estás obligado a hacerlo. Pero el autor dice que no, que si una ley, si una autoridad gubernamental te pide jurar, hazlo, porque si no es pecado. ¿Por qué? Porque estamos desacatando la autoridad. Entonces es importante tener eso en cuenta y no irnos a los extremos. Es controversial porque, como decía, Jesús mismo dijo no jures, pero ya explicamos el contexto en el cual Jesús dijo esto y por qué lo dijo y para qué lo dijo. Pero tenemos que tener en cuenta, como decía un autor también, ¿no? Que nosotros no tenemos ningún problema en jurar porque la esencia de nuestro ser es la verdad. O sea, si tú eres creyente, si has sido regenerado, si has sido transformado por el Espíritu de Dios y mora en ti el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, y sigues la verdad que es Cristo, pues tú no debes tener ningún problema en expresar tu esencia a través de un juramento, porque no hay ninguna incongruencia. O sea, yo puedo jurar tranquilamente por Dios eh, que voy a estar con Camila hasta el día de mi muerte. ¿Por qué? Porque se supone que eso es bueno, agradable al Señor y porque eso es lo que yo realmente deseo. Así no existiera el juramento, es lo que yo deseo. Cumplirle al Señor con yo deseo, no obedecerle, amarle, cumplir el mandamiento del matrimonio, ¿no? Entonces no debe haber ningún inconveniente con eso. Pero entonces vamos con las preguntas para discutir un poco con el tiempo que nos queda. Para que también nos hablen de sus experiencias en los extremos que de pronto algunos hemos vivido en los contextos en los que estuvimos antes también, ¿no? Que no se podía jurar bajo ninguna circunstancia, o si alguno tiene todavía este tipo de problema también con jurar, porque Jesucristo dijo que no juremos, pero tú me estás diciendo ahora o la confesión dice ahora que los votos son lícitos, los juramentos son lícitos, entonces miremos a ver y discutamos aquí entre todos para ver a qué conclusiones llegamos. Bueno, también para los que no estuvieron al principio, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la interpretación que a veces se le da a Mateo 5, 33, 37? Yo sé que si alguno de los que no llegó, pues quiere leerla o algún hermano lo lee y alguno de los que no llegó quiere participar. Lo leímos, pero vamos a volver a leerlo para los que no estuvieron al principio. La pregunta es, ¿cuál es la interpretación que se le suele dar a este pasaje y cuál es entonces la interpretación correcta de este pasaje? A la luz de lo que ya hemos venido hablando, ¿no? ¿Algún valiente que se arriesgue? Sí. Mateo 5, 33.
por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la interpretación que a veces se le da o comúnmente se le ha dado a este pasaje? De no jurar bajo ninguna circunstancia, supuestamente, ¿no? Pero ya la dije también. Pero no sé si alguno tenga alguna anécdota, algún testimonio o algún tipo de enseñanza que haya recibido y por el cual no, pues se haya visto impedido a jurar alguna vez. Todos dicen yo. Un comentario, hermano Juan Camilo. Yo creo que algunas veces creo que, o sea, las personas toman quizás como por así decirlo, la idea general que de pronto pues uno ha escuchado, que la mayoría de personas mencionan y a veces creemos que, bueno, como yo he escuchado esto y creo que la mayoría de las personas piensan de la misma manera, o sea, no miramos realmente lo que dice la escritura, sino que tomamos algo, o sea, una idea, un pensamiento, más que todo como una tradición. Y por eso creo que, o sea, estamos llamados a ser hombres de la palabra de Dios y poder ver lo que la palabra de Dios dice. De hecho, por ejemplo, en esta versión de las Américas, si leen el versículo 33, dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Entonces el mandamiento era no tomar el nombre de Dios en vano, no jurar de manera falsa, porque de hecho tú ahorita mencionabas, y bueno, el mismo pasaje lo dice, ¿verdad? No podemos jurar por cualquier cosa, sino que si en algún momento necesitamos jurar, tiene que ser por el nombre del Señor, porque no hay alguien más grande que el Señor, ¿verdad? Por eso dice el texto de Hebreos 6, 16, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y luego dice que no habiendo otro mayor, el Señor juró por él mismo, ¿verdad? De hecho, en Génesis 17, recuerda, también cuando el Señor hace un sentido, un pacto con Abraham, ¿verdad? Y en ese sentido, pues Abraham no podía cumplir ese pacto. Y el Señor lo que hace es que se compromete él a poder cumplir con ese pacto. Entonces, o sea, es claro el texto, ¿no? Pero como traemos una tradición o ciertas ideas, yo también recuerdo que en una de las iglesias donde yo asistía, se nos enseñó eso. No, hermano, tú no puedes jurar por nada, ¿verdad? Porque, o sea, la Biblia prohíbe eso. Y se nos enseñó de esa manera. Pero pues el texto es claro. Ahora, lo que tú también mencionabas y hacías la claridad de que de pronto como cristianos no estamos llamados a estar como jurando porque por cualquier cosa, por algo trivial, te lo juro, y usar el nombre de Dios, porque estamos también eh, tal vez cayendo, ¿verdad? O sea, en tomar el nombre de Dios de manera vana, de manera, o sea, sin significado. Entonces por eso al final dice el evangelista Mateo, que tu sí sea sí o tu no sea no, ¿verdad? No tanto como que tomar a la ligera el nombre de Dios y jurar. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Bueno, eh, muy buen punto que tocó el pastor. Eh, sí, a veces las personas como que vaya, vaya, como cuando, vaya, que están repartiendo
desayuno gratis, vaya. Sí, no se tiene conciencia y creo yo que el texto, o sea, apunta al corazón de nosotros los seres humanos. Si bien dice un texto en la Biblia que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Creo que apunta siempre el Señor y como lo es la palabra de Dios a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y hoy día, por ejemplo, todas las personas o sea, tendemos a ser muy desconfiadas, ¿verdad? Por cualquier cosa, desconfiamos de alguien. Pero yo creo que nosotros los creyentes pues debemos demostrar cierto distintivo, ¿no? Y es por eso que el texto dice que tú sí seas sí y tú no sea no. Y la misma sociedad pues se ha encargado de que las personas incluso tengan que jurar porque precisamente ni ellos mismos se están creyendo lo que están prometiendo, ¿verdad? Y es una manera como de persuadir a la otra persona a que confíe más que realmente prometer, o sea, con certeza lo que está asegurando, ¿no? Entonces yo creo que la misma sociedad se ha encargado de que nosotros, entre nosotros, los seres humanos, nos tratemos de esa manera. Y es por eso que Dios es bastante claro en su palabra al decir que tú sí seas sí, tú no seas no, porque ciertamente dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, dentro de la iglesia hay ovejas y hay cabritos. Entonces, creo yo que es un distintivo, porque sí, lo que decía el pastor al principio, es como que si nos vamos al otro extremo y decimos, bueno, sí, podemos jurar, pero entonces se convierte como en una práctica que también no va a tener ningún sentido y va a ser algo vano. Entonces nos tendemos a ir al extremo también. Y tener en cuenta algo, ¿no? Que esto obviamente es por gracia, pero no quiere decir que no hayan ciertas responsabilidades, ¿no? La gracia, como dice Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Y el deseo de, como dice el hermano, de cumplir con esos compromisos, más que simplemente como que tenemos la obligación y el peso encima de nosotros de que si no cumplimos vamos a ser castigados por la ira de Dios, es entender que Él se entregó por nosotros, hizo un sacrificio por nosotros y mostró su amor para con nosotros y la manera de agradecerle ese sacrificio o demostrar ese amor que Él nos ha mostrado en la cruz, pues obviamente es sirviéndole a Él y no como cumpliendo con las obligaciones, sino más bien llevando a cabo aquello que nuestro corazón desea. Yo lo pongo así, ¿no? Porque más que compromisos o votos o promesas que se hacen, el donar en la iglesia, el servir, el compartir, estar en comunión y buscar siempre la unidad entre hermanos, eso pues debe ser un deseo genuino de todo creyente, de todo convertido, de toda persona que el Señor ha cambiado su corazón, ¿no? Si eso no ocurre, más que de pronto estar cometiendo perjurio, realmente evalúese a ver si usted realmente es creyente. Gracias por acompañarnos en este episodio de la Escuela Dominical. Esta iniciativa nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios y fortalecer nuestra fe a través de su palabra. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web en www.iglesiacalvary.co para más recursos y contenido edificante. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar con esta misión. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.